The way you can tell you've added the right amount of water is that it crumbles in your hand like a solid, but when you let your hand stand still, it drips off of it like a liquid. If you put your fingers gently on the surface of the oobleck, they'll slowly seep into the fluid. However, if you try to yank them out quickly, the oobleck will hang on to them and not let go. These strange properties why oobleck is considered a non-Newtonian fluid. Oobleck, que es ese extraño material que vimos en este extracto de video y que tiene que ver con los temas que hemos visto del curso y con los que vamos a ver esta semana de fluidos no newtonianos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en lo que resta de este video. Bueno, lo primero que hay que hacer para comenzar hablando de fluidos no newtonianos es recordar los fluidos newtonianos, la ley de Newton de la viscosidad unidimensional, que aquí está, que la obtuvimos a través de esta figura 1.1 del BSLK o su figura equivalente 3.1 del libro de Darby, con la única diferencia que en una se mueve la placa de arriba, en otro se mueve la placa de abajo. Pero en todos miramos relaciones entre fuerza y cambio de forma, o más bien deformación, que vimos la definición de deformación. Entonces yo lo puedo ver en el caso de fluidos como velocidad de deformación, que es también una componente del gradiente de la velocidad, esto ya lo habíamos hablado, y por otro lado convertir de fuerza a esfuerzo. Y se veía que existía esta relación para fluidos newtonianos. Pero además esta fue también la forma de definir la viscosidad. Entonces la viscosidad es la relación o la razón entre el esfuerzo cortante y una componente del gradiente de la velocidad o de la velocidad de deformación. Este sistema de una placa que se mueve y otra placa que está quieta y en medio un fluido también podría ser una forma para medir la viscosidad de un fluido, ¿no? Si yo hago este tipo de experimentos y logro conocer los valores del esfuerzo, del gradiente de la velocidad o velocidad de la deformación, podría calcular despejando el valor de la viscosidad para diferentes fluidos. Sin embargo, probablemente no sería el sistema más práctico para medirlo, porque imagínense ustedes de qué tamaño tendrían que ser estas placas para poder mover el fluido, tomar mediciones y que el fluido no se salga de su sitio en medio de las placas, no se me derrame encima de la mesa donde yo esté trabajando. Entonces tal vez esta no es la configuración más adecuada. Y por esa razón pues se han establecido otras geometrías que son más útiles. Por ejemplo, esta geometría de cilindros concéntricos. En ella tengo un cilindro relleno, un cilindro sólido por dentro, un cilindro hueco por fuera, y en medio de ellos, en esta zona de acá, esta pequeña zona anular de acá, ubico el fluido. En esta pequeña zona anular a lo largo de esta longitud L. Y comienzo a mover uno de los dos cilindros, por ejemplo el cilindro de afuera, y dejo quieto el cilindro de adentro. Si ustedes miran esto diferencialmente, se imagina que ustedes son una partícula de fluido aquí en la mitad, pues realmente este experimento se parece al experimento anterior, ¿no? Una placa quieta, pues que tiene una cierta curvatura, pero si miro un elemento diferencial no alcanzo a notar la curvatura, el fluido en medio de las placas y otra placa que se está moviendo. Bueno, pues esta es una configuración típica para medir viscosidad, un viscosímetro de cilindros concéntricos. Según vimos de la diapositiva anterior, yo necesito conocer el valor de la componente del gradiente de la velocidad, que en este caso es diferente, ya no va a ser un dBx de y, porque la componente que existe no es componente x de la velocidad, sino b teta, y esa componente de la velocidad varía con la componente radial, es un b teta que varía con r y no un bx que varía con y, pero pues es una componente del gradiente de la velocidad que debo conocer y debo componer la respectiva componente del esfuerzo, que en este caso será un tau r teta, porque tengo una fuerza en teta, una velocidad en teta, momentum en teta, y lo aplico a través de un plano R. Pónganle cuidado que los planos de estos cilindros acá son planos R, porque un vector R en coordenadas cilíndricas es perpendicular a ese plano, entonces sería un plano R. Para poder conocer la viscosidad por ley de Newton, pues debo conocer los valores, relaciones entre este dB teta de R y tau R teta, lo que me implica que los debo poder medir. Y bueno, aquí hay unas ecuaciones que les presenta el libro de Darby de cómo poderlo medir para este caso, fundamentalmente en el caso de teta de R asociado con la velocidad con la que está girando el cilindro exterior, la velocidad con la que rota, en RPM típicamente, y el esfuerzo está relacionado con el torque. Estas relaciones de estas ecuaciones las vamos a ver con más detalle en el capítulo 3. Aquí hay una aproximación que hace el libro de Darby, a partir de esta aproximación sigue haciendo el análisis de cómo calcular la viscosidad, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el capítulo de la siguiente semana, cuando arranquemos el módulo 2.
Entonces no le paren muchas bolas por ahora a estas ecuaciones, pero lo que sí quiero que entiendan es que con diferentes mediciones de variables físicas como el torque, que yo lo puedo medir a través de algún resorte aquí que está girando, este cilindro gira y hace girar un resorte, puedo medir ese torque, o midiendo a qué velocidad gira esto, midiendo esas variables macroscópicas físicas fáciles de medir relativamente en el laboratorio, yo podría conocer valores del esfuerzo cortante, de la velocidad de formación y a partir de ahí calcular la viscosidad. Bueno, eso es lo que se hace con los fluidos, ubicar diferentes fluidos, someterlos a estas condiciones y mirar diferentes valores, los valores de la viscosidad para estas diferentes condiciones de esfuerzo cortante y de velocidad de formación. Y el siguiente paso es mirar cómo varía esa viscosidad de cada fluido respecto a estas variables. Y lo que se tiene de ese tipo de experimentos pues son diferentes relaciones de nuestro tau, en este caso dijimos que era un Rθ, ¿cierto? Que es el shear stress, el esfuerzo cortante, contra nuestra velocidad de formación, que en este caso, por ejemplo, es el dvθ/dr, ¿no? Componente gradiente de la velocidad. Y se evalúa para diferentes fluidos. Entonces supongamos el caso que me muevo con cierta velocidad de rotación, que equivale a cierto dvθ/dr, y mido cuánto vale el esfuerzo. Digamos que el valor me da por acá, más o menos. Después tomo otro valor y digamos que el resultado experimental me dio por acá. Después tomo otro valor acá y el resultado experimental me da por acá. En esta otra velocidad, este valor del esfuerzo me da por acá. En este de acá me da por acá. Bueno, ¿y qué habría que hacer entonces después de tomar datos experimentales? Pues ver a qué modelo equivalen, ¿no? Y en este caso, para las líneas rojas que vemos acá, las cruces rojas que vemos acá, lo que vemos que resulta es que es un efecto una correlación lineal, una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de formación. Cuando yo logro, por ejemplo, duplicar el esfuerzo cortante o la velocidad de formación, digamos si la doblo, también pasa lo mismo con el esfuerzo cortante, o si la multiplico por 3, también se va a multiplicar por 3 el esfuerzo cortante, de modo tal que tengo una relación lineal. Y ese tipo de fluidos que tienen esas características se llaman fluidos newtonianos. Bueno, ¿y cuál sería la ecuación que gobernaría estos fluidos newtonianos? Pues es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de formación. Y como ya sabemos que por definición de la viscosidad es la relación entre estas dos, pues la linealidad la va a determinar la viscosidad. Entonces esta ecuación que vemos acá en realidad tiene como una doble forma de verse. Antes era la forma de definir la viscosidad y eso va a ser siempre cierto. Siempre que yo quiera calcular la viscosidad la puedo calcular como la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de formación. Eso va a ser siempre cierto para cualquier tipo de fluido. Pero además esta ecuación describe un modelo matemático para cierto tipo de fluidos en los cuales siempre sucede que la relación entre ellos es lineal, ¿no? Entonces, si uno quiere calcular la viscosidad, pues simplemente la despeja de arriba. Tendría μ igual al tau Rθ sobre el dvθ/dr. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Pues de esta gráfica, pues me paro, digamos que en cualquier punto de estos, este punto de acá, cuánto vale dvθ/dr. Miro para ese punto cuánto vale el tau Rθ, que sería un tau Rθ por acá. Entonces, este sería el valor que iría acá arriba y este sería el valor que iría acá abajo. Conociendo los dos, conozco el tau Rθ de θr, pues puedo conocer el valor de la viscosidad. Pero lo podría haber hecho para cualquier otro punto, ¿no? Para este punto de acá con este valor y para este punto de acá, otros dos valores. Y dense cuenta que como es newtoniano y es lineal, entonces para cualquier caso me daría igual, ¿cierto? Para el caso 1 sería este valor grande de tau Rθ, para este valor de dvθ/dr, o para el siguiente punto un poco más pequeño, los intervalos serían estos dos de acá, pero en cualquier caso la división me daría igual. O si mirara intervalos más pequeños, ¿cierto? Siempre la pendiente de acá, como es una ecuación lineal, la pendiente de acá corresponde a la viscosidad. Entonces otra forma de ver un fluido newtoniano es que tiene la característica que su viscosidad es constante. Su viscosidad no depende del dvθ/dr, sino que es constante. Pero consideremos ahora otro fluido que tenga otros puntos experimentales. Por ejemplo, puntos experimentales por acá, punto experimental por acá, punto experimental por acá, punto experimental por acá, punto experimental por acá. Entonces, el modelo que lo ajustaría ya no sería un modelo lineal, sino que habría que mirar de qué forma es,
¿Qué será esto? ¿Como una raíz cuadrada? ¿Será algún tipo de exponente extraño? ¿Será logarítmico? Bueno, no sé, habría que mirar. Pero ¿qué sigue siendo cierto? Sigue siendo cierto la definición de la viscosidad. Aquí, perdón, estado r teta igual a mu dv teta de r. Entonces, ¿qué sigue siendo cierto para cualquier fluido? Pues que yo la viscosidad la puedo calcular de esta relación. Tau r teta sobre el dv teta de r. Pero ¿qué va a ser diferente este fluido azul respecto del fluido newtoniano que antes estaba en rojo? Pues que ya no va a ser una relación lineal, no hay una relación lineal ya para mirar el modelo que describe la dependencia del tau r teta con el dv teta de r. ¿Cuál va a ser la ecuación que me lo va a describir? Pues no va a ser una ecuación, lineal, ¿cierto? Sino, como les decía, de algún tipo. El valor puntual de la viscosidad sí lo puedo calcular. Entonces, si quiero saber la viscosidad en este punto, pues sí seguirá siendo el valor acá de tener en cuenta este dv teta de r y este tau r teta. Y los llevo acá a la ecuación y hago mi cálculo de la viscosidad. Pero lo que ya no va a ser cierto es que este sea un modelo que describa al fluido. No va a ser una relación tan sencilla como lineal, sino que va a ser una relación de otro tipo. ¿De qué tipo? Bueno, eso es lo que tenemos que ver en el resto del capítulo. ¿Qué tipo de modelos nos puede aplicar? Y pensemos ahora en otro tipo de fluido, un tipo de fluido aquí en verde, al que le pase algo por este estilo. Punto experimental acá, punto experimental acá, punto experimental acá, por acá, por acá, por acá. Entonces tampoco es un modelo lineal, sino que es un modelo diferente. ¿Qué sería esto? ¿Un crecimiento exponencial? ¿Algo similar? Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pasará con ese tipo de fluido? ¿Sigue siendo la relación entre tau r teta y dv teta de r cierta para calcular la viscosidad? Sí, también puedo calcular la viscosidad verde de ahí, pero al igual que en el azul, no es cierto que sea una ecuación tan sencilla como la ecuación lineal que aplica para fluidos newtonianos, sino que son ecuaciones para fluidos no newtonianos. ¿Cuál es esa relación entre el dv teta de r y el tau r teta? Pues no sé, es lo que tengo que averiguar, pero lo que sé es que no cumple la ley de Newton, entonces pues no son fluidos newtonianos. ¿Hay fluidos reales que se comportan de estas maneras? Sí, bueno, en newtoniano ya hemos dicho, los gases y en general los líquidos de baja viscosidad tienden a ser newtonianos, pero por ejemplo soluciones poliméricas tienden a ser como el azul, que se llaman en este caso pseudoplásticas, donde ¿qué pasa con la viscosidad? Pues que disminuye con el aumento de la tasa de corte, ¿cierto? Si yo calculo la viscosidad aquí, yo mirar la pendiente aquí me daría una cosa, aquí me da menor, aquí me da menor, menor, menor. Va disminuyendo la viscosidad con la tasa de corte para el pseudoplástico, mientras que el newtoniano era constante. Y para este que se llama dilatante, pues la viscosidad va aumentando con la tasa de corte. Ejemplos del pseudoplástico, ya lo dijimos, soluciones poliméricas o cualquier polímero fundido. Coger la tapa de mi marcador con el que marco en el tablero y fundirla, llevarla a 200 grados y fundirla, eso me da un polietileno fundido, es un polímero fundido de pseudoplástico. Y dilatante, pues nada más y nada menos que el fluido del video del inicio de hoy, que es el mismo fluido de la piscina que vimos la vez pasada. Entonces, si me muevo muy rápido, lo cojo muy rápido entre mis manos o camino muy rápido sobre la piscina con este fluido, la cosa es una viscosidad muy alta, inclusive se puede ver como un sólido, pero si me muevo muy lento, pues me hundo en la piscina, o si me muevo muy lento ese fluido entre mis manos, la cosa va a fluir porque la viscosidad va a ser más baja, ¿no? Aquí la pendiente va a ser más baja, la pendiente de esa curva es mucho más baja acá, aquí la pendiente es mucho más alta, esa es la característica de un fluido dilatante. ¿Y qué otros tipos de fluidos hay? Bueno, aquí un fluido más extraño que se llama estructural, en el cual el comportamiento va cambiando bastante con la tasa de corte, tal vez está formando o destruyendo alguna estructura cuando lo voy moviendo más rápido, ¿no? Que esa es la característica de si es newtoniano o no newtoniano, pues tiene que ver con eso, ¿no? En newtoniano la viscosidad siempre es constante porque la estructura del material es muy sencilla, ya sea un gas o un líquido de bajo peso molecular, es una estructura sencilla que no le pasa nada si me estoy moviendo más rápido. A la medida que me muevo más rápido no le pasa nada. En cambio, por ejemplo, el pseudoplástico, entre más rápido me muevo es menos viscoso porque es barato. Es barato algo de la estructura. Por ejemplo, en el caso de las soluciones poliméricas, estoy desenredando las cadenas poliméricas. ¿Quién más es pseudoplástico? Las emulsiones. Una emulsión de un aceite en agua. Entre más rápido me muevo, estoy desbaratando la estructura que se forma, disminuyo las interacciones intermoleculares, hago que la viscosidad se disminuya. El dilatante, pues entonces el oblique que vimos al comienzo. ¿Qué es ese oblique? Pues es una maicena, es una harina de maíz en agua
que logra interacciones muy fuertes con el agua cuando me muevo muy rápido, logra esa altísima viscosidad, casi comportarse como un sólido cuando me muevo muy rápido y puede fluir como un líquido no tan viscoso cuando me muevo despacio. ¿Qué otro? El plástico de Bingham, ¿no? Ese que está por acá, que se comporta newtoniano después de que arranca a moverse, pero necesito un esfuerzo inicial para que comience a fluir. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de un ejemplo de eso? Pues la salsa de tomate, ¿no? La salsa de tomate no fluye de una, me toca hacerle un esfuerzo, un valor aquí de un tau 0 para que comience a fluir, y a partir de ahí ya sí comienza a ser newtoniano. Aquí ya veo la misma gráfica, pero ya no un esfuerzo, sino ya el cálculo de la viscosidad. Para cualquier caso, como decíamos en la diapositiva anterior, puedo calcular la viscosidad como relación de esfuerzo cortante y velocidad de formación. Aquí ya está la viscosidad graficada contra la velocidad de formación, el shear rate, como se suele mostrar en muchos casos. Como dijimos, newtoniano va a ser constante, no va a cambiar la viscosidad con la tasa de formación o el esfuerzo cortante. El dilatante, en cambio, va a disminuir. El plástico de Bingham o el pseudoplástico va a disminuir, su viscosidad va a disminuir con la tasa de corte. Y en el caso del dilatante, el oblique que vimos ahí, la maicena en agua, pues la viscosidad va a aumentar hasta cierto punto. Y entonces el resto del capítulo se va a encontrar esas relaciones de esfuerzo cortante o de viscosidad contra la tasa de formación, ¿no? Entonces vimos que pues en este caso sería otra vez el tau r teta sobre el dv teta de r, o de pronto, para no escribir tanto como dv teta de r, acuérdense que yo puedo ver esto como tau r teta, verlo como el gamma punto, ¿no? El de gamma de t o el gamma punto, la derivada del gamma, la velocidad de formación. Entonces no todas van a tener esta relación tan sencilla, esto solamente aplicaría para este caso newtoniano. Para las demás deben ser relaciones más complejas. La viscosidad a veces la ponen como mu, otras veces la ponen como eta. Y bueno, pues esos son los modelos. Eta, cómo va a depender del gamma punto, por ejemplo, ¿no? Cómo va a ser esta relación funcional, y nos plantean diferentes modelos que además son complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno mira el pseudoplástico, por aquí va disminuyendo, por aquí va disminuyendo, por aquí va disminuyendo, de manera que el modelo debe indicar eso, esa disminución, pero llega a un punto donde, por ejemplo, deja de disminuir, ¿no? Llega a un valor que el libro de Darby le habla a uno ahí de una viscosidad infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir infinito? ¿Que queda en el infinito? No, sino que pues ya después no cambia, ¿cierto? Ya después de ciertos valores no va a cambiar. Entonces, la idea del resto del capítulo es eso, plantear modelos de viscosidad para que puedan describir el comportamiento de esta diferente cantidad de fluidos. Y bueno, esos modelos quiero que los estudien del capítulo 3 del Darby. La sección 3 del capítulo 3 del Darby habla precisamente de esos modelos, el newtoniano, que es el más sencillo, y los diferentes modelos no newtonianos, que es los que estamos trabajando ahora. El de Bingham, que es el que requiere un esfuerzo para comenzar a fluir, pues entonces requerirá un valor de un esfuerzo inicial para comenzar a fluir, que es este tau 0 que se ve por acá. El de ley de potencias, Power Law, es uno que aplica muy bien para pseudoplásticos, cuando el fluido es pseudoplástico, o sea que su viscosidad disminuye con la tasa de corte, que uno lo podría ver como si fuera similar a la ley de Newton, pero en el cual lo que está por acá sería el coeficiente de viscosidad, pero que en este caso depende de la tasa de corte. Después vienen los modelos estructurales, lo que llaman shear thickening y shear thinning por acá. El libro, pues shear thinning se refiere a la parte pseudoplástica, que la viscosidad disminuye con la tasa de corte. Shear thickening es lo contrario, o dilatante, que va aumentando. El asociado, como dijimos, con la estructura del material, cómo cambia la estructura del material con la velocidad a la cual se mueve. Donde el más famoso de todos es el modelo de Carreau, aquí con diferentes parámetros, viscosidad infinito y demás, entonces pongan atención a esos parámetros. Lo otro que tiene interesante este capítulo es que presenta muchos datos experimentales ajustados por modelos matemáticos, ¿no? Entonces en puntico son datos experimentales, en línea los modelos, y fíjense que ajustan bastante bien para muchos casos, como vemos acá, o como vemos en esta parte de acá y en los demás. Entonces estudien los demás modelos, no son tantos, son unos poquitos, hasta llegar finalmente a la parte de viscosidad con la temperatura, pues que es algo que ya habíamos visto, entonces pues no, tienen que volverlo a mirar. Además de esa sección 3.3, pues pueden volver a revisar el capítulo 3, la parte 1, que ya lo habían leído, que era la clasificación de materiales de acuerdo a sus relaciones de esfuerzo de formación entre pues sólidos, ¿cierto? Sólidos elásticos, donde no se había deformación, pero no velocidad de formación. Por un lado los sólidos,
Por otro lado, los líquidos que sí tienen velocidad de formación. Ya hemos hablado básicamente de los fluidos con viscosidad constante, que eran los newtonianos. Pues hoy vimos que hay muchos más no newtonianos, varios modelos. Y hay una parte de fluidos viscoelásticos, que ya es el tema de otros cursos. En este curso pues no vemos fluidos viscoelásticos. En el curso de reología como electiva de la carrera pues se ve ese tema de fluidos viscoelásticos. Entonces pueden volver a repasar eso. La sección 2 del capítulo 3 es la medición de propiedades reológicas, que yo les puse, miramos un poco eso en el video. No miren tanto las ecuaciones, porque la resolución de estas ecuaciones las vamos a ver, el planteamiento y la resolución, en el siguiente módulo del curso, módulo 2 del curso. El mundo microscópico, comenzaremos a ver estas ecuaciones. Aquí el Darby hace un análisis aproximado, por ejemplo, asumir esta igualdad de acá, que lo que asume es que el perfil de velocidad lineal, que v θ varía en forma lineal con r, lo cual pues no es cierto. Así lo aproxima, hace una aproximación y un análisis, pero pues como les digo, eso lo miraremos con más rigurosidad en el siguiente módulo, siguiente capítulo del curso, entonces no es necesario, pero lo pueden mirar si quieren. Igual el planteamiento de otros viscosímetros, ¿no? La medición de viscosidad con otros viscosímetros, que también miraremos en el módulo 2, en el siguiente capítulo del curso, como específicamente este viscosímetro de tubo, viscosímetro de capilar. También lo miraremos más adelante, pero igual pues no sobra si lo quieren mirar. Bueno, entonces pues eso es todo. Con eso los dejo con este video. Nos vemos entonces en la clase del martes.